Lo único que vamos a pedir en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es que en todos los centros de trabajo en este país, todos los que hoy no tienen un salario y que trabajan por propina, hoy tengan un salario base y que sigan teniendo sus propinas. Ha distorsionado un poco y es algo muy importante porque hoy millones de mexicanas y de mexicanos se mantienen y mantienen a sus familias con las propinas. Entonces, lo que yo quiero como dirigente nacional obrero y hoy como legislador es una iniciativa de decreto donde se van a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para que todos los propineros tengan un salario base. Eso es lo que yo dije, no gravar las propinas son de la gente, ¿sí? Porque la propina en cualquier lugar del mundo puede ser un 10%, un 15%, un 18%, un 20%, lo que tú le das depende de cómo has dado esa anfitrionía de que te atendió en una gasolinera, en un restaurante. Pero aquí lo más importante es que esa gente tenga un salario base que nunca la ha tenido. Y al no tener un salario base, no tienen todos los beneficios que se desprenden del 123 constitucional en la Ley Federal del Trabajo. Entonces voy a presentar esta reforma para que todos esos, que son millones de seres humanos, mexicanos y mexicanas, tengan un salario base y no solo vivan de las propinas. Y repitiendo, no vamos a gravar las propinas. Y les voy a platicar un poquito más de lo que pasa en este país. En el sector de los hidrocarburos, los repartidores de gas, los despachadores de gasolina, los meseros, los valet parking, en los centros comerciales, en las grandes tiendas comerciales, los acomodadores de coches o los viene, no tienen un salario. En los restaurantes, los meseros, en la gran mayoría, no tienen un salario, van a la propina. Y más allá voy. Los patrones, muchas veces de las propinas de los trabajadores, les quitan un porcentaje para comprar cristalería, cubiertos y loza. Entonces eso es un abuso. Y hoy estoy seguro que no habrá una sola bancada que no apoye esta iniciativa que presentaré, porque es por el bien de las y de los mexicanos que trabajan en todos esos lugares. Inclusive voy a incluir hasta los temas deportivos, los caddies de golf, los vendedores en los estadios, en las plazas de toros. Ya que me encantan los toros, hay que defender también a los trabajadores y a las trabajadoras de las plazas de toros, a los que trabajan en las ferias como Aguascalientes, León, Pachuca, Texcoco, todas esas ferias van, y aunque sean trabajos de un mes o de 2 meses, hay que buscar que a la gente le paguen un salario base, aunque sea el mínimo, pero que le paguen para que puedan tener todos esos beneficios que la ley nos da, y que haya un contrato colectivo donde también los trabajadores conozcan, como lo marca esa reforma que presentamos en el Senado en el 2019 de la libertad, que conozcan qué dicen los contratos colectivos, cuáles son sus beneficios del trabajador, pero también cuáles son las obligaciones que el trabajador tiene que cumplir, porque no todo es beneficio. También si estamos en un trabajo tenemos que cumplir con las actividades laborales del día a día. Entonces, anunciar que las propinas no se graban y que lo que buscamos es hacerle el bien a las y a los trabajadores, buscando que todos aquellos hoy mal llamados propineros entren a un salario cuando menos mínimo y con ello puedan tener todas las garantías constitucionales que da el 123. ¿Es cuánto? Si hay alguna pregunta, la respondemos. Empezamos con Margarita Nicolás de Cadena Raza, por favor. Gracias. Diputado, no tergiversamos lo que dijiste en la entrevista que hubo aquí en las salas de prensa. El compañero dijo, es que se vicia ahí. Se vicia. Entonces el compañero
preguntó que si siempre iban a grabar o no las propinas y dijiste que sí, entonces todo el mundo preguntaba cómo les van a grabar, pero qué bueno que ya haces la aclaración. No, a lo mejor, mira, Margarita, primero te agradezco tu pregunta. Si a lo mejor, es que como me hicieron muchas preguntas al mismo tiempo, a lo mejor se transquiversó, pero hoy sí lo quiero aclarar porque he visto en algunos medios que dicen que las propinas se van a grabar. No, las propinas son sagradas, porque es voluntad de un cliente en darlas. Lo que tenemos que hacer, y lo vamos a buscar, es que todos los propineros en el país tengan un salario base. Eso es lo que vamos a hacer. Y en el caso de las gasolineras, concretamente, a mí me gustaría saber cómo le van a hacer para que los dueños de estas empresas pues realmente le paguen un salario, aunque sea mínimo a los trabajadores, porque no solamente no les pagan, les quitan parte de la propina para el uniforme, y cada que hay alguna fiesta nacional, pues los obligan a que vayan vestidos a lo que se está celebrando. ¿Cómo le van a hacer para que estos gasolineros les paguen realmente el salario mínimo y no les quiten, porque creo que es como un 30% que les absorben de sus propinas, y pues ahí pueden argumentar desempleo? Lo vamos a hacer, mira, lo vamos a hacer con esta iniciativa que voy a presentar, porque ya va a quedar en la ley, y entonces van a tener que cumplir con un contrato colectivo de trabajo con todos y cada uno de los trabajadores. Y dentro de la Secretaría del Trabajo hay una Dirección General de Inspección, entonces tendrá que actuar la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y los sindicatos también haremos los señalamientos necesarios a quien no cumpla, porque esto va a ser ley. ¿Los invitarías a unirse a la CATEM o al sindicato que prefieran? Los invitaría a unirse democráticamente a cualquier sindicato donde la gente elija, porque acuérdate que hoy ya la elección es a través de urna transparente. Entonces, hoy si los trabajadores no están a gusto con un sindicato, pueden transitar a otro, y en una misma empresa puede haber, después de 20 trabajadores, 2, 3, 4 sindicatos. Hoy los trabajadores están agremiados a donde realmente se les atiende a las y a los trabajadores. Ya no es como en los tiempos de antes, que había una imposición de que firmas con este sindicato o firmas con otro sindicato. Hoy hay libertad sindical en este país. Muchas gracias. Adelante, Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputado, buenos días todavía. Buenos días a los Hola, presentes. Ceci. Gracias. Preguntarle qué tantas posibilidades hay de que su propuesta, su iniciativa sea aprobada por los diputados de oposición y también, obviamente, por los legisladores de ustedes. Está el aval. Pero qué tantas posibilidades está que salga adelante, y si usted ha cabildeado, ha platicado con otros empresarios para que no suceda lo mismo como con la intención de reducir la jornada laboral y se quede su propuesta, como la de la jornada laboral, de reducirla a 40 horas, igual en una sola propuesta y en buenas intenciones. ¿Cree realmente que se apruebe? Gracias. Mire, Ceci, primero que nada, como dirigente nacional obrero, siempre voy a estar preocupado por los y las trabajadoras. Voy a platicar el día de mañana con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados. No le veo problema alguno, porque ya lo vimos con la ley Silla, que fue votada por unanimidad. Ya lo vimos cuando votamos que nunca más el salario esté por debajo de la inflación, y fue votada por la unanimidad. Y yo creo que en esta ocasión va a ser igual, porque es un beneficio sin distintivo de color. Es un beneficio para las y para los mexicanos, pues, que merecen tener lo mejor. Y yo creo que es justicia que las trabajadoras y los trabajadores, si van a devengar todos los días su trabajo, que tengan un salario base. De eso se trata esta iniciativa. Muchas gracias, Ceci. Adelante, Claudia Telles, de Imer. Buenas tardes. Para preguntarle, yo le cambio la pregunta. Morena tiene los votos, no hay que hablar con la oposición. ¿Cuándo la va a presentar y cuándo esperaría que se apruebe esta propuesta, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que sea ley? Morena tiene los votos. Y nada más para precisar, ¿va a ser a la Constitución o a la Ley Federal del Trabajo? Y si tienen un estimado de más o menos a cuántas personas beneficiaría esta reforma. Es una reforma a la Ley Federal del Trabajo,
Es una reforma que se tiene que consultar y tengo que dialogar, aunque seamos mayoría, también con los otros partidos, porque creo que debemos de tomar la opinión de todas y de todos, esa es la democracia. Entonces voy a platicar con los coordinadores y la voy a presentar esta misma semana. ¿Y cuándo esperaría que se apruebe, que no quede congelada, por ejemplo, en los hechos como la de la reducción de la jornada laboral? Pues esperemos que no quede congelada, ni hoy ni nunca. Fíjese, en el 2019, cuando yo llegué en el 18 llegué al Senado de la República, y era una vergüenza que 75 años tenía en el congelador el convenio 98 de la OIT, que era la libertad. Entonces, si esta no pasa en una semana, pues pasará en el próximo periodo, pero yo creo que va a pasar en este periodo de sesiones, no va a pasar como en los viejos tiempos que se congelaban las cosas buenas. Esto es una cosa buena para los mexicanos y las mexicanas, más allá de pensamientos, credos o religiones políticas o sociales. Es para ayudar a nuestros paisanos, a nuestros mexicanos, a que la gente crezca. De eso se trata. Ahora sí, habría regalo de Navidad para algunos trabajadores. Bueno, también estamos muy atentos a que todas las empresas cumplan con el reparto de utilidades, con el PTU. Estamos muy atentos desde CATEM en que todas las empresas cuenten con el aguinaldo, y si les hacen una fiestecita a los trabajadores, pues también muy bien merecida, porque la vida es alegría, ya que nos gusta hacer fiestas y comidas, todos los trabajadores también merecen tener sus fiestas y sus comidas. Vamos a invitar hasta el presidente de la Cámara. ¿Verdad, presidente? Hay que hacerle fiesta también a los trabajadores de la Cámara. ¿Existe la estimación de cuántas personas serían? No tengo el dato exacto, pero sí te puedo decir que son millones. Son millones en toda la República que trabajan en el área de la propina nada más. Si tú le multiplicas nada más, creo que hay 13,000 o 14,000 estaciones de servicio gasolinero. Y la que menos debe tener 5 trabajadores. Y desde ahí empezamos a multiplicar, más restaurantes, más los bellboys, más los botones, más los caddies de los campos de golf. O sea, es un mundo de gente que se le va a beneficiar, porque lo merecen. Adelante, Héctor Guerrero, de Televisa. ¿Qué tal, diputado? Gracias. Muy concretas mis preguntas. Pues sin duda el impacto presupuestal, ¿cuál sería? Porque cada que se presenta una iniciativa de este tamaño, pues tiene que tener un impacto, sobre todo para las empresas. Ustedes hablan de hacer un consenso con los otros partidos, pero una reforma de este tipo como la de las 40 horas, pues si no tiene el acuerdo con los empresarios, que son quienes lo van a pagar, pues simplemente será politiquería, como diría un clásico del sexenio pasado. Le quiero preguntar el impacto presupuestal, además de este impacto, el beneficio, porque también tendría que ver de qué tamaño va a ser esta decisión de los legisladores, y si estaría contemplado, ya que se está discutiendo el presupuesto de egresos, estaría contemplado en una situación de los próximos días, por ejemplo, para trabajadores del gobierno, destinarle alguna partida presupuestal en particular, o solo con los empresarios tendrían que verlo. No tiene impacto presupuestal porque son trabajadores de la industria de la iniciativa privada. No tiene ningún impacto en presupuesto, no tiene ningún impacto al gobierno, ¿sí? Son trabajadores de iniciativa privada, y cada empresario que tiene su propia empresa tendrá que admitir esa responsabilidad, que siendo esto ya una reforma, tendrá que pagar sueldos. Y vamos a partir del sueldo mínimo. ¿Pero no habría diálogo con los empresarios? Lo he tenido con Camil, lo he tenido con el Consejo Coordinador Empresarial, con Paco Cervantes sobre todo, lo platiqué hace 3 días, y esto no genera un impacto. ¿Qué le dijeron? ¿Que sí está bien la iniciativa? ¿La vieron bien, con buenos ojos? Siempre he tenido una muy buena relación con el empresariado mexicano. Siempre buscamos armonizar los factores de la producción y buscar que haya productividad en nuestro país, y eso solo se puede hacer si los empresarios y los trabajadores
vamos de la mano. No puede haber trabajador si no hay un empresario que arriesgue capital para montar una empresa, y no puede haber un empresario si no hay mano de obra. Entonces vamos juntos. Muchas gracias, Héctor. La penúltima pregunta para Ivonne Reyes, de Reporte Índigo. No está. No está Ivonne. Entonces finalizamos con Adolfo Sánchez, de Anesma Televisión. Buenas tardes, diputado. Pues yo quisiera preguntar, regular las propinas o regularlas no perjudicaría a los mismos trabajadores. Ellos tienen sus mismos mecanismos para regular lo que obtienen ellos mismos. Tenemos el caso de los trabajadores del VIPS, que ellos mismos apoyan con las propinas porque no gana lo mismo el garrotero que la mesera, o que el que lava los baños, o que da atención en los baños, o tenemos las zonas turísticas como Cancún, donde los mismos meseros, los mismos cantineros ganan bastante más de una propina. Tengo entendido que ellos mismos se regulan las propinas. El salario mínimo el salario mínimo sería la base, entonces tengo entendido. Entonces, ¿cuánto estarían ganando el trabajador que percibe como el salario mínimo y las propinas? Y no se corre el riesgo de que se las quiten el mismo empresario. Gracias, Adolfo. Mira, las propinas son voluntad de los clientes. No tienen ningún problema ni ninguna regulación. O sea, las propinas no se van a regular. Lo único que vamos a pedir en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es que en todos los centros de trabajo en este país, todos los que hoy no tienen un salario y que trabajan por propina, hoy tengan un salario base y que sigan teniendo sus propinas. Y que los empresarios no les quiten un porcentaje de sus propinas. Las propinas son voluntad del cliente y son sagradas.